Por eso el día de hoy vamos a compartir un tema titulado Vivir en la voluntad de Dios. Amén. Diga conmigo, voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios nos llama a vivir en su voluntad, necesitamos indudablemente más lo espiritual que lo terrenal, porque lo espiritual, hermanos, son aquellas cosas que probablemente en el momento no estamos sintiendo o viendo o viviendo, pero indudablemente sabemos también que es lo mejor. Por eso ahí en Mateo capítulo 6, versículo 10, lo tiene ahí por favor, Mateo 6, 10, dice la palabra de la siguiente manera, en este versículo dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe que este era el modelo de oración que el Señor le estaba enseñando a sus discípulos? Recuerde que en ese mismo capítulo, como en el libro de Lucas, el Señor le estaba diciendo, le estaba enseñando, porque los mismos discípulos reconocían que necesitaban aprender a orar. No era que no oraban, oraban a la manera que probablemente Juan le había enseñado a sus discípulos, pero ellos les admiraba la forma en la que el Señor le oraba al Padre y querían saber qué el Señor le decía a los cielos. Entonces ahora nosotros nos encontramos que el Señor en su modelo de oración, en el ejemplo de oración dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es la que nos va a hacer a nosotros entender las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en los cielos. Y a veces es difícil entenderlas o asimilarlas porque estamos en un mundo terrenal donde muchas de las cosas que vivimos se sobreponen de lo espiritual. Por eso usted se da cuenta de que cuando queremos orar o queremos ayunar, ¿qué es lo primero que se opone? Nuestro cuerpo. No queremos orar porque estoy cansado, porque tengo muchas preocupaciones, porque tengo muchas distracciones, muchas cosas. Entonces hay una batalla de lo espiritual con lo natural, nuestro cuerpo. El cuerpo se opone a todas las cosas espirituales. Por eso el enemigo sabe que si destruye el cuerpo, destruye nuestra alma y destruye nuestro espíritu. Su labor es destruir nuestro cuerpo, porque es el instrumento que usa el enemigo para que nosotros realmente no tengamos ninguna comunión con el Señor. Entonces ahí vemos cómo el Señor está diciéndonos y cómo debemos de orar, ya que estamos en una serie de cómo nosotros poder orar en ese camino para orar. Ahora, si usted no ora, difícilmente va a entender estas cosas. Amén, hermanos. Pero si por lo menos ha intentado orar o está orando y está perseverando, entonces va a asimilar más lo que la Escritura dice, porque esto es muy importante. A veces no podemos nosotros entender cosas que nunca hemos hecho. Por ejemplo, a veces nos pueden hablar de términos médicos. Nosotros no sabemos nada porque no somos médicos, pero un médico sí puede leer un examen, puede leer un diagnóstico, puede leer un resultado. Nosotros no. Como cristianos, si tenemos la Biblia, vamos a entender de qué el Señor nos está hablando. Amén. Entonces, por eso dice, venga tu reino. O sea, el Señor quiere traer el reino de los cielos aquí. El reino vino a través de Jesucristo, pero vivir como el Señor quiere que vivamos, como en el reino de Dios, entonces ahí necesitamos nosotros entender que debe de hacerse la voluntad de Dios, amén. Y eso lo logramos a través de la oración, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí, si no, por lo menos yo, trato de que en mi oración que el Señor haga lo que le estoy pidiendo, porque nuestra oración muchas veces es más petición que adoración. Le pedimos a Él muchas cosas que estamos necesitando, pero no le damos adoración a Él. No oramos probablemente, o quizás, voy a ponerme yo porque usted sí, amén, hermano. A veces se nos olvida que lo que debemos de hacer es adorar al Señor en ese tiempo de oración y luego pedirle, ¿verdad? Pero nosotros hacemos al revés. Venimos con la gran listita, ¿verdad? Decimos, hermano, ore por mí. Entonces usted tiene las suyas y las que le piden también por otros, ¿verdad? Entonces usted va con su listita como cuando va al supermercado. Entonces ora por la suya y dice, Señor, ora por mi amigo que está enfermo, ora por el fulano, ora por... Entonces ya le sacó la listita del mercado, ¿verdad? El mercado espiritual. Entonces creemos que el Señor todas las tiene que dar. Entonces no es así.
Porque hay cosas que están en la voluntad de Dios. Y hay 4 puntos que quiero compartir con usted. Y le voy a pedir que esté atento a las notas que tiene ahí en su mano y también a la pantalla o su Biblia, de todo lo que vamos a leer. Por eso, hermanos, si vivimos en la voluntad de Dios, debemos de entender que, ahí en el punto 1, el cielo es un lugar real. Diga conmigo, real. El cielo no es aquello que nos imaginamos cuando quizás usted ha viajado en avión y ve las nubes. No, es más que eso. Y nos cuesta asimilar lo que es el reino de Dios. Es un lugar, hermano, real. Lucas 13:24 dice de la siguiente manera: esforzaos, dice, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, que dice, hacedores de maldad. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a otros profetas, ¿a dónde? En el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que es algo real, pero a veces no lo pensamos, hermano. A veces pensamos que esto es una fábula, una historia, un cuento, es un entretenimiento, ¿verdad? Pero el Señor está diciéndolos a aquellos que consideraban o creían que eran parte del reino, pero no lo asimilaban. ¿Por qué? Porque claramente el Señor está diciendo: ustedes son hacedores de maldad. O sea, todo aquel que no hace la voluntad de Dios, aquel que se opone y hace lo contrario de lo que Dios lo manda, es un hacedor de maldad. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ellos se consideraban parte del reino. Ellos creían de que estaban ahí, o simplemente no creían. Creían que eso simplemente era un ofrecimiento que nunca se iba a llevar a cabo. Entonces vemos, hermano, cómo nosotros debemos de tener claro que no es fácil. Diga conmigo, no es fácil. Yo sé que aquí estamos con mucho temor, probablemente con mucho miedo, o a veces débiles de tantas cosas que nos ha pasado. Pero ¿sabe qué? La palabra dice: esforzaos a entrar. A veces tenemos que hacer un extra. Mire, el cuerpo no quiere. Nuestra parte humana, nuestra naturaleza, hermano, nada de lo que tenga que ver con las cosas de Dios le suena agradable, lo atractivo. Pero nosotros, aunque nos diga el doctor, no puedes comer esto porque te va a hacer daño, pero cuando usted lo mira ahí, aquel postre, ¿verdad? Usted me dijo que no coma azúcar, pero ay, qué rico, un cachito por lo menos. ¿Verdad que sí? Aunque nos digan que no, ¿verdad? Pero una probadita, por favor. Hermano, pero cuando nos dicen, hermano, vamos a buscar de Dios, de la presencia, ay, no. Me duele el pueblo, me duele la saliva, me duele aquí todo, hermano, porque yo entiendo que hay cosas que sí son reales. Nuestros malestares físicos son reales, pero también está nuestra intención en el corazón de buscar esas cosas. Entonces el Señor dice: oigan, esto ustedes se van a lamentar cuando estén excluidos. Y hace un ejemplo, hermano, de la realidad del reino de Dios. Y eso a nosotros cuando oramos entendemos que vamos a estar en la voluntad de Dios, porque el cielo es un lugar real. Usted y yo estamos aquí porque sabemos y conocemos que el cielo es real. No es la nube que usted mira cuando viaja en avión o cuando levanta la mirada. Es algo más que eso. Es, hermano, la promesa, la esperanza que el Señor dio el día que ascendió al cielo y prometió que iba a regresar. Amén. Entonces debemos de tenerlo claro, que yo vivo en la voluntad de Dios, porque aunque tenga dificultades, esas que tengo aquí en el mundo no las tendré en la eternidad. Amén. Pero tengo que cuidarme de ser un hacedor de maldad, de ignorar o probablemente de no creer, porque dice: delante de ti hemos comido y bebido. ¿Sabe qué le está diciendo? Hemos compartido contigo, hemos estado contigo, Señor. ¿Cómo va a ser pues que nos vas
que nos va a dejar por fuera. Pero hermano, es más que eso. Recuerde que el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener claro, que en la voluntad de Dios, que en esa grandísima voluntad está ese cielo y la promesa que el Señor nos ha dado. Amén. También en el punto 2, por favor, si vivo en la voluntad de Dios, sabe que también debemos de entender que Dios quiere que ese cielo venga a tu tierra. Diga conmigo, tu tierra. No es lo mismo las bendiciones o la voluntad mía o la voluntad de Dios en mi vida a la voluntad propia. Porque aquí estamos hablando de cosas individuales. Aquí estamos hablando de algo personal. Indudablemente cuando estamos en familia, nosotros que sobre el Señor ha puesto responsabilidad sobre su familia, pues usted dará cuenta por su familia de acuerdo a la edad que tenga sus hijos. Pero hay una responsabilidad que debemos de tener, que el Señor nos está diciendo que si hacemos la voluntad, porque escuche esto, en la oración Él decía, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La gran diferencia de todo esto es que en el cielo se hace la voluntad de Dios. En el cielo nadie cuestiona a Dios. En el cielo nadie le pregunta por qué sí, por qué no. ¿Por qué aquello me diste? ¿Por qué le diste al otro y a mí no? En el cielo nadie cuestiona a Dios. En el cielo todos obedecen a Dios. En el cielo lo que el Señor dice se hace sin reparo, sin dudarlo. Porque saben que Él es el Señor, Él es Dios. Aquí en la tierra, ¿será que así son las cosas, hermano? Pero vamos más profundo. ¿Será que en la iglesia así serán las cosas, amados? ¿Será que en mi vida así es también la voluntad de Dios? Depende. Ya de ahí, fe, aplazado, reprobado. Desde que nosotros depende, ya de un depende hay un condicionamiento para Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice así. Porque el reino de Dios, escucha lo que no es el reino de Dios. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, si entendemos que el cielo, el reino de Dios, quiere llegar a nuestra vida, debemos dejar de lado aquellas situaciones que probablemente angustian nuestro corazón. No quiere decir que no estén ahí, porque a veces es lo que no pensamos. Dice, es que usted no sabe las necesidades que tengo. Claro, si yo lo sé, ¿cree usted que Dios no? Si acaso Dios no sabe. Mire, si uno se lamenta, se compadece de una necesidad, de una enfermedad, de la situación grave que alguien pueda pasar, ¿usted cree que Dios ignora eso? Dios lo sabe. Dios lo sabe hasta mejor que nosotros. Pero Él está diciendo ahí, escuche, lo que no es el reino de Dios, lo que a veces nosotros queremos buscar en el reino de Dios son nuestras cosas que satisfagan nuestro cuerpo. Ese no es el reino de Dios. Esa es la añadidura de ser obediente a la palabra y someterme a la voluntad de Dios. Ese no es el fundamento del reino de Dios. El fundamento del reino de Dios es la obediencia. Y con esa obediencia trae agrado en el Señor y trae bendición a la vida de las personas, del ser humano, de los hijos. Amén. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor por eso. Déselo más fuerte, creo que Él se lo merece. Es su palabra. Entonces, dice ahí que lo que sí es el reino de Dios, ¿sabe qué es? Justicia, paz, gozo en el Espíritu. Mire qué cosas. Cosas que probablemente por las cuales no oramos. Cosas que a veces ignoramos. Cosas que necesitamos y queremos vivir bien y en comunión con el Señor. Y sabe que la oración nos doblega nuestro cuerpo, doblega nuestro orgullo, doblega nuestro interior. Y eso provoca, hermano, que ahora yo piense antes de actuar o de hablar. Que piense antes de entrar en contienda. Porque cuando uno está bien orado, hermanos, yo le voy a decir algo. Aunque le digan a usted lo que le digan, usted está buscando ser un pacificador.
¿No se ha dado cuenta que cuando usted busca del Señor es cuando más ataques recibe? ¿Verdad? No es cuando más pelea quiere tener. Usted quiere hacer la voluntad del Señor y ahora hasta hermano, por los frijoles, como se los hacía por años, hasta por eso se quejan hoy porque no le gustó cómo se los dio. Pero usted, ¿verdad? Como es un hombre y una mujer de Dios, dice, yo estoy en el Espíritu. Nada me va a afectar. No, le agarra la olla. Si no te gusta, bueno, si no, anda a comer allá la pupusería que está a la vuelta. Hermano, cuando nosotros estamos buscando las cosas del Señor, nos detenemos y decimos, Señor, ayúdame. No me roba el gozo las situaciones. ¿Por qué? Porque dice que esas son las del Espíritu. Y mire, y hay algo que debemos de tener claro, porque nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos el Espíritu Santo. Ese es el que nos va a ayudar en los momentos difíciles. Cuando nosotros, hermano, estamos en oración, porque el camino para orar es buscar la voluntad de Dios, es hacer lo que el Espíritu Santo nos está susurrando en el oído, el que nos está hablando a través de la palabra. Entonces decimos, no, este es rebelde, este es malo, pero yo voy a guardar mi corazón, voy a orar más bien al contrario por él, ¿verdad? No para que le vaya mal, ¿verdad? Sino para que le vaya, porque mira, a veces cuando hay problemas en familia uno dice, ay Señor, este hombre o esta mujer no la aguanto y no va a cambiar. Entonces usted puede orar hasta para que se muera, hermanos, porque dice, cámbialo o llévatelo. Y hermano, porque a veces, y eso no está en la voluntad del Señor, sino que lo que Dios quiere es que lo cambie, no que se lo lleve, porque no se va a ir con él, ¿sabe? Lo va a mandar a otro lado. Entonces, hermano, queremos que el reino venga aquí a la tierra, a nuestra vida, ¿verdad? Por eso el Señor siempre mira lo que está al final, Dios lo ve al principio. O sea, nosotros a veces miramos las cosas muy al revés. Dios quiere que nosotros empecemos a ver desde el principio las cosas. Y ese es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo. Además, Dios lo que Él quiere, cuando dice la misma palabra, escuche, en ese pasaje dice, porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Debemos de hacer las cosas para agradar a Dios. Mire, yo siempre le he dicho a la gente, mire, haga las cosas que parezcan bien y que se vean bien, pues también. Porque a veces dice, pero no estoy haciendo nada malo. Sí, pero eso es porque yo lo sé. Pero si yo no lo sé, yo diría que está mal. Entonces siempre hacemos las cosas bien y que parezca que están bien. ¿Verdad que sí? Porque, hermano, hay que guardarnos, porque el enemigo va a aprovechar cualquier situación. Pero cuando estamos en el tiempo de oración, cuando nosotros buscamos del Señor, entonces logramos conocer y entender esto. Y sabe, aún cuando dice la palabra es aprobado por los hombres, ¿sabe qué quiere decir eso? Es el testimonio que nosotros podamos dar para con otros. A veces podemos estar en una serie de oración, hermano, y somos más pendencieros que aquel que no conoce de Cristo, más peleón, más bravo, más amargado, más, oiga, y dice, hombre, y esto que está en oración y ayuno, dice, y así es. Ay, estoy así porque no he comido, más necesito orar. Echándole la culpa porque no come, no, ¿quién nos manda de comelón? ¿Verdad? Entonces, más necesitamos del Señor. El orar también provoca algo muy importante. ¿Sabe que la misma palabra quiere que nosotros, hermanos, como sus hijos, como su iglesia, como aquel que no conoce de Cristo, busque congregarse? El orar, hermano, cuando nosotros oramos, aquí entre nos, vaya, cuando estábamos online, yo sé que más de alguno, hermano, estaba así, bien cómodo en su sofá. Vamos a ver la transmisión. Si le daban ganas de echarse un café, se levantaba, se tomaba un café, se servía el pan y ya decíamos, Dios, hermano, vamos a orar al final y ya hasta se le fue lo que fue la prédica. De estar comiendo café con pan, se le antojaron unas pupusas. Mire, hermano, al final no estamos en lo que estamos. Y entonces uno dice, bueno, ya, mire, regresar a congregarse después que uno no lo ha hecho, hombre, eso cuesta. Porque el cuerpo ya le pide a uno más camita. Es que sí, pero cuando oramos provoca una sed y una necesidad de buscar y congregarme y amar a Dios. Yo sé que no es fácil, pero eso es lo que hace la oración también. Es que venga ese reino. Escuche, pregúntese por qué el Señor oraba sin necesitarlo, si era Dios aquí en la tierra. Él oraba.
Buscaba y se apartaba y sus discípulos decían, hombre, si él es si ya miraban que era el maestro, el gran maestro, no necesitaba orar. También la oración hace que aquellas cosas que nosotros necesitamos, el Señor las pueda, hermano, proveer, que pueda darnos aquello y que permita vivir esa vida agradable que está en la voluntad de Dios también. Porque muchas veces nosotros no disfrutamos lo que Dios nos tiene preparado porque, hermano, simplemente no agradamos a Dios. No agradamos al Señor y Dios va a decir, hombre, sin hacer esto, ¿y cómo le va? Y usted dice, ¿y la gracia dónde está? No, esa es cuando pensamos así, es la supergracia que no es bíblica. Todas las cosas, hermano, tanto en lo espiritual como en lo natural, tienen una reacción. Toda acción va a traer una reacción. Marcos capítulo 3, versículo 31 dice la palabra, mire aquí el Señor hablando acerca de su familia terrenal. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, ¿lo tiene? Marcos 3, 31, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace, escuche esto, la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús les está diciendo, oiga, yo tengo un lazo, quiérase entre ustedes sanguíneo, porque tengo una familia, tengo un padre, una madre y unos hermanos aquí en la tierra. Porque ese era el concepto. Escuche, las personas miraban todas las cosas en un ámbito natural, como usted y yo muchas veces lo hacemos. Pero el Señor lo ve más allá porque dice, ustedes que están aquí, ustedes que ahora somos de un linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios, que hace la voluntad de mi Padre, es mi hermano. Entonces, nosotros debemos de distinguir algo muy claro aquí. Que nosotros, hermano, debemos de hacer la voluntad de Dios. Si todos hacemos la voluntad de Dios, yo sé que la vamos a hacer cada uno a su manera, porque recuerde de que cada uno va a traer su cielo a su tierra. ¿Qué le quiero decir con esto? Cada uno sabe de qué pata cojea, pues así para en el buen en el buen español. Para que usted lo pueda entender, cada uno sabe qué cosas necesita entregarle al Señor para que Él haga su voluntad. El Señor está diciéndonos ahí, todo aquel que hace la voluntad. Mire, por eso le mencionaba que cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo vamos a hacer y nos vamos a someter si realmente buscamos de Él en oración. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentimos que nos cuesta cambiar algo? Levante sus manos si a usted le cuesta cambiar algo. Bueno, ya tiene la respuesta. Necesita más oración. Ay, yo soy así, yo soy allá. Soy bravo, soy enojado, soy rencoroso, soy envidioso, soy vanaglorioso. Ore más. Es que no hay otra forma para nosotros poder, hermano, cambiar eso si no es a través de la palabra y la oración. No es un buen consejo. Mire, ¿sabe que si la gente cambiara a través de un consejo, no cometiéramos errores? El problema es que se da el consejo, pero no cambiamos porque nuestro corazón está rebelde a Dios y al consejo quizás que ha recibido. Entonces, debemos de ver que la voluntad de Dios es hacer lo que Dios nos está pidiendo. Es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque Dios a todos aquí nos ha llamado con un propósito. Nos tiene aquí para algo, para salvarnos, para restaurarnos, para transformarnos y también para servirle. Amén. Juan capítulo 4, versículo 34 dice la palabra. Escuche esto. Jesús les dijo, mi comida, escuche, ¿qué comida habla? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor está viniendo, hermano, de hacer una evangelización a esa mujer samaritana. Está hablándole y le está diciendo, dame de beber, te voy a dar de un agua en la que no vas a tener sed. Pero luego los discípulos dicen, hombre, seguro tenemos hambre. Porque a veces, hermano, aquí, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes han estado en una reunión y dicen, no tienes hambre?
Porque usted, alguien le pregunta a usted, ¿no tienes hambre? ¿No quieres comer algo? Pero es que la persona quiere comer eso, pero quiere sentirse apoyado, ¿verdad que sí? Y dice, ay, no, ¿querés pizza? Yo quiero comer, ¿verdad? Entonces dice, ¿querés? No, ¿de verdad no querés? Pues yo quiero que diga que sí para comprarla. Entonces los discípulos, hermanos, le preguntan a Jesús, hombre, seguro tiene hambre, le han traído comida. Porque ellos, mire, oiga, estaban aquí. O sea, tenemos necesidades, amados. Aquí no estamos hablando de que nos vamos a olvidar del mundo real en el que vivimos. No, tenemos necesidades, tenemos biles que pagar, tenemos que suplir para nuestra casa, tenemos compromisos. El Señor todo eso lo conoce y lo sabe. A veces pareciese que el Señor no sabe o no le interesa nuestra vida. Y sí, a Dios le interesa nuestra vida, pero Dios quiere que comencemos desde el principio, no desde el final. Por eso dice, buscad el reino y su justicia y las demás cosas serán añadidas. O sea, Dios quiere que busquemos primero lo espiritual. Miren, muchos ahorita están hablando de primicia, están hablando de dinero, porque saben que está comenzando el año. No buscan lo primero, que es lo espiritual. Amén. Dale un aplauso al Rey. Porque Jesús lo dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. Si hacemos la voluntad de Dios, oiga, es una garantía que nos va a ir bien en la vida. Es una garantía que vamos a tener un año bueno para nosotros. Dios lo prometió, es una promesa. Si nosotros debemos de aprender a descansar en Él. Recuerde que el Señor le está diciendo a sus discípulos, hágase tu voluntad, así como en el cielo se haga aquí en la tierra. Y el Señor quiere que la voluntad de Él se haga en nuestras vidas. Y nos va a costar, hermano, porque nuestra naturaleza siempre es ser rebelde, no buscar las cosas de Dios. Nos cuesta mucho buscar de Dios. Y el enemigo no va a desaprovechar ninguna oportunidad para nosotros dudar de Él y caer en la condición que nos quiere mantener, porque si buscamos de Dios, vamos a conocerlo más, vamos a entender más, vamos a saber por qué pasa esto, por qué no pasa esto. Amén. Por eso esos discípulos, hermano, pensaban en las cosas terrenales. Y usted sabe que era algo, no solo en este pasaje. Los discípulos de Jesús que estaban con Él, que comían con Él, que dormían con Él, que andaban y miraban todo lo que hacía, ellos pensaban de una manera humana. El Señor les tenía que estar explicando y enseñando. ¿Por qué está aquí? Para que podamos ahora entender más la voluntad de Dios a través de su palabra. Que dejemos que el Espíritu nos enseñe, que hable a nuestras vidas, que podamos conocerlo más y que podamos movernos, hermano, en confianza, en tranquilidad y en bendición para con Él. Amén. Eso es lo que es traer, hermano, el cielo, ese cielo a nuestra tierra. Eso es lo que más anhelamos, que el Señor pueda estar en nuestra familia, en nuestra vida, en todas las cosas que hagamos. Ninguno de los que estamos aquí quieren que nos vaya mal en la vida, ¿verdad que no? Entonces aprendamos a confiar en Él y hacer la voluntad de Dios. Y eso nos ayuda a entenderlo. Ahí, hermano, en el punto 3, si vivo en la voluntad de Dios, entiendo que experimentar el cielo en la tierra requiere cuidado. Diga conmigo cuidado, por favor. Mire, ¿quién de ustedes, sabiendo que tiene algo valioso, lo va a dejar botado, tirado? ¿Verdad que cuando usted ha regalado algo, alguien le ha dado algo muy valioso, tanto económicamente como sentimentalmente, verdad que le molesta a uno, le resiente? Imagínese que usted se casa, le da el anillo de matrimonio a su esposa o a su esposo, y a él, hermano, usted anda recogiéndole, cada vez que barre, lo ve tirado en el piso, ahí lo anda recogiendo. ¿Cómo se sintiera usted? Cada vez, hermano, que usted llega, ahí lo ve tirado, lo ve por allá. Y mire, y a veces, ¿dónde está mi anillo? Cólera da, ¿verdad? Regado allá. A ver, ¿en qué rincón está? Mire, yo siempre que llego, tengo mi lugarcito. Ahí está. Me da cocha cuando alguien me mueve eso. ¿Sabe por qué? Porque para mí es importante. Amén. Ahora, lo que le quiero decir con esto es que hay que cuidar esto. Mire lo que dice Juan 10:10.
Porque estamos hablando, hermano, de vivir en la voluntad de Dios y la oración nos va a ayudar. Es como poner una protección a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y saben ustedes que Juan el Bautista decía, el reino de Dios se ha acercado cuando ya Jesucristo estaba viniendo. O sea, él sabía que el reino era Jesús. Usted y yo tenemos el reino en nuestras vidas. Entonces ahora tenemos que aprender y experimentar, hermano, que el cielo está en nuestras vidas, el reino de Dios está en nuestras vidas y hay que aprender a cuidarlo, requiere cuidado. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que se lo va a querer robar. Va a haber alguien que va a quererlo hacer caer, que lo va a querer destruir. Hermano, hay que cuidarlo, hay que mantenernos. Y la oración no es que va a andar usted ahí, hermano, para ver a quién le baja la cabeza, no. Cuando andamos bien orados, por más tentación o prueba se venga, usted sabe de que no va a caer, que nadie le va a robar lo que Dios le ha dado. Mire, como aquí vemos muchas familias, usted sabe que muchas veces cuando salimos de aquí, nos encontramos en el carro, alguien se le atravesó y le robó la paz. Este hijo del, en vez de cambia el vocabulario, ¿va? Hijo del diablo, dice, ¿verdad? Porque se le atravesó. O a veces en matrimonio, hermano, venimos peleados a la iglesia. Aquí nos hacemos como una tregua. No hacemos la paz, sino que hacemos una tregua como un stop. Pero Dios guarde, hermano. Cuando usted entra al carro, no me hables. ¿Qué vamos a ir a comer? Nadie le responde. Usted ya sabe que otra vez se activó modo bravo. ¿Verdad que sí? A veces nos pasa así. Y uno dice, ¿y usted la miró o lo miró? Así, hermano, casi se caía la carpeta, ¿verdad? Porque estaba todo tocado por el Señor. Pero allá se le activó ese modo. Entonces, hermano, y dice, y porque no entendemos que necesitamos tener cuidado de esto. Lo que Dios nos da. Cuando oramos, entendemos que sometemos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras acciones al Señor. Es una batalla que vamos a librar primeramente con nuestro interior. ¿Por qué con nuestro interior, hermano? Porque quedan cosas guardadas y alojadas ahí. Nadie que le ofendan se le pasa como me resbala, no. Aunque aquel que usted no conoce lo ofendió, usted se acuerda de eso. Ahí se lo mira, ¡ah! Este fulano fue el que me ofendió. Al momento le valió, ¿verdad? Pero cuando lo ve, como que le regresa eso. Esa es nuestra batalla interna, en saber que hay que dejar de lado eso. También está, hermano, el mundo. Porque el mundo nos dice, no hombre, desquítate. Si te hicieron así, si te dieron en una mejilla, dale vos en dos. Dale, o sea, en vez, al revés utiliza la palabra, dice que hay que poner la otra, pero nosotros pensamos que hay que darle en las dos. Entonces dice, ¡juá! No, el mundo te está diciendo un mensaje contrario a la voluntad de Dios. Miraba yo hace poco unas noticias a una persona que estaba enojada porque quería agarrar un vuelo y como usted sabe que como en todo le dice, bueno, es hombre o mujer, ¿verdad? Siempre usted tiene que identificar su género. Dice, soy modo X. Entonces digo yo, que le ponga que es un mueble, hombre, que está poniendo ahí, porque la gente está loca. Porque modo X es una cosa. Entonces, enojado porque no le identificaba. Mire, las locuras del ser humano no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de que la gente sea así. La voluntad de Dios es que nosotros lo obedezcamos y conozcamos. Amén. Entonces, hay una batalla en nuestro interior. Hay una batalla con el mundo y hay una batalla con el diablo. Él va a mandar dardos. Va a poner, hermano, tentaciones. Recuerde que las tentaciones vienen de parte del diablo. Las pruebas el Señor las va a poner. O sea, pruebas es que va a moldear nuestro carácter, va a aumentar nuestra fe, nos va a formar a creerle más en el Señor. Entonces, claramente podemos ver esto. Podemos nosotros entender que hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. En este cielo, aquí en la tierra, hay que cuidarlo. En Efesios capítulo 6, versículo 11 dice la palabra: vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, mire toda la descripción que da acerca de no tener la armadura de Dios. Cuando nosotros vemos que la armadura es la palabra que podemos nosotros tener, unida a eso, a esa comunión con el Señor, vamos a poder resistir todo este tipo de situaciones. A veces nos enojamos con la gente. ¿No se ha dado cuenta? Nosotros nunca pensamos, el diablo me está queriendo hacer caer. Nosotros nos ponemos bravos con quien nos ofende, con quien nos lastima, con quien nos hace algo. Y no nos damos cuenta que a veces podemos nosotros ser instrumento para que esa persona tropiece. Así como el enemigo usa a esas personas, estamos entendiendo que él no puede, a través de la naturaleza que Dios ha designado, él no puede más, va a utilizar a alguien. Si nosotros estamos orando bien, pidiéndole al Señor que nos ayude, no vamos a ser instrumento. Ahora, y si alguien viene contra cualquiera de nosotros, vamos a tener esta armadura de Dios, porque el enemigo así obra. Por eso dice la palabra, no tiene lucha contra sangre ni carne. No son las personas, hermano. No es la suegra, no es el hermano, no es el cuñado, no es el marido o la esposa que se está portando mal. Usted está entendiendo que hay algo más en lo espiritual. Usted está entendiendo que no es en sí la persona, si acaso esa persona necesita cambiar. Pero estamos entendiendo porque somos lo que recibimos, que es algo espiritual. Amén. Entonces debemos de tener cuidado todas las cosas que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esto va a determinar la eternidad. Recuerde algo, todo lo que nosotros hagamos aquí va a tener un efecto en las cosas eternas. Aquí no estamos solo porque yo me creo que estoy bien. No, 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 no. El Señor le dijo en el pasaje que leímos al principio, en Lucas 13:24, para que usted lo pueda volver a leer. Dice la misma palabra, Señor, en el versículo 26, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Esa es la palabra, escuche. Ese era un diálogo y la respuesta que la gente puede tener. Yo voy a la iglesia, yo estaba ahí en las reuniones, sí, pero no había comunión con Dios, no había conexión con Él, no hacías la voluntad de Dios, no le agradabas al Señor. Creías que eras cristiano o que eras hijo de Dios, pero a la larga no, porque no, el hecho de estar aquí no nos va a determinar. El asistir a la iglesia no determina que somos hijos de Dios. Lo que determina que somos hijos de Dios es nuestra vida. Es lo que hay dentro de nosotros, lo que nosotros vivimos y hacemos. Amén, hermanos. Por eso las pruebas y las tentaciones se van a presentar de una manera disfrazada. No va a presentarse de una manera en la que diga, yo te voy a hacer caer, yo soy la tentación. No, no, siempre va a ser de una manera en la que no nos damos cuenta. Todos aquellos que hemos pecado, muchas veces nos hemos dado cuenta que caímos en pecado, no porque queríamos caer en pecado, simplemente porque fue algo agradable, me gustó y quise hacerlo. Pero cuando se da cuenta que eso provocó, primeramente, que la presencia de Dios se rompe para con uno, que luego trae las consecuencias del pecado, usted se dio cuenta de que eso que hizo está mal, que hubo más pérdida que ganancia, pero en el momento se presenta como algo beneficioso para el ser humano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ahí le pido que verifique bien en sus notas, es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda? Anda, hermano, rondando nuestra vida, así anda, mire. Entonces, decimos, no, solo es un piropo, dice uno. Hay un piropito que le tiré. Solo fue una canita al aire. Solo fue así, un tantito, dice. Tenga cuidado. Que el león anda como, dice que el diablo anda como león rugiente, no necesita mucho. Es así. Es el más mínimo descuido. Llévate eso. Nadie te va a ver. El jefe tanto, mira, esta compañía ordena tanto que ni cuenta se van a dar. Echalo en tu carro, sin tantas cajas de material que hay ahí. Anda esperando así, mire, para que avergoncemos al Señor. ¿Entiende? Y después andamos, hermano, así, mire, harán cámara.
¿Será que alguien me vio? ¿Verdad que sí? A veces así nos pasa, hermanos. Y siempre va a haber alguno que te va como a decir, te va a alentar a hacerlo. Todos lo hacen. Por eso, ¿ves que los países son corruptos? Hacen leyes para eliminar la corrupción, y lo que no entienden es que si hay un corazón honesto, no va a haber corrupción, porque no necesitas nadie que te vea. Vas a ser honesto y transparente. Cuando los países, las naciones, los mandatarios entiendan eso, que lo que necesitan es acercar un pueblo al Señor, entonces va a haber mayor prosperidad en las naciones. No va a haber tanta corrupción. A veces pensando que poniendo reglas y leyes las cosas van a cambiar, no es así. Más, como dicen, más duro se pone el corazón del hombre y más le busca la vuelta para hacer las cosas mal. Entonces, ahí vemos nosotros que necesitamos del Señor. El diablo anda como ese león rugiente. Y yo quiero decirles que cuando nosotros oramos, nos ayuda a poder poner una protección alrededor nuestro. Aquí, como yo sé que todos hemos pecado, levante su mano si usted ha pecado en alguna ocasión, en algún momento. Hermano, ya pecó, mire, no levantó las manos, ya ahorita se le agregó uno a la lista. Mire, honestamente, aquí hablando, pasta, a veces hacemos cosas malas, no hemos tenido comunión con Dios. No hemos orado, hermano. Cuando usted está con su teléfono y como oye, toda la maldad está, hermano, así accesible, uy, usted sabe que no, si usted ora desde el momento que le apareció algo inapropiado, usted inmediatamente, hermano, lo reporta. Mira lo que me apareció. Pero cuando está haciendo picardía, triple clave le pone al teléfono, código, huella digital. Esa es la realidad. Pero cuando uno ora y está en comunión con el Señor, dice, esto está mal. O sea, y uno dice, mira esto. Fíjate que me habló un compañero de trabajo y no me gustó la manera. Mira que el hermanito en la iglesia me saludó y me sobó aquí. No me sentí. Usted detecta las cosas. Pero cuando andamos en la carne, todo nos parece agradable. Amén. Por eso necesitamos fortaleza. La palabra y el Espíritu Santo nos van a fortalecer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, escuche esto, la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Si nosotros obedecemos al Señor, aunque haya cualquier ofrecimiento indebido, entendemos que no vamos a ser partícipes de ello. Es triste muchas veces cuando aún a sabiendas que está mal lo que estamos haciendo o estamos a punto de hacer, porque la palabra se nos ha sido dada, aún así continuamos en nuestra maldad. Eso demuestra que tenemos poco amor o ninguno hacia Dios y que también hemos perdido la conexión, porque si oramos, eso nos hace ver las cosas desde otra manera. Nosotros debemos de tener claro que para cualquier cosa que hagamos necesitamos orar. Cualquier decisión necesitamos orar. Si usted va a entrar en compromiso con alguien, necesita orar para decir, Señor, ¿es este el que yo tengo? Es que guapo o guapa. Ay, tiene pisto, dicen. Porque dos cosas mira la gente cuando quiere formalizar una relación con alguien. Que tenga pisto y que se vea bien. Porque si se ve feo, el pisto compensa. Pero si no, hermano, feo y acabado, ni bola le paran. Ahí ni le consulta al Señor. Hermano, yo le digo esto porque a veces caemos en situaciones bien enredadas y debemos de orarle al Señor. Mire, hemos cometido muchos errores. Yo no sé usted, voy a hablar por mí. ¿Sabe por qué? Porque tomamos decisiones de acuerdo a lo que consideramos que está bien. Pero cuando oramos al Señor, entendemos de que hay cosas que van a ser temporales y las debemos de distinguir. Que hay cosas que van a provocar deseos, porque hay cosas que uno desea y las logra cumplir.
pero son cosas que duran poco tiempo. Pero si hacemos la voluntad de Dios es la garantía de las cosas eternas. Amén, hermanos. A veces, yo le digo en lo personal, yo no sé, a veces nosotros somos como los niños. Cuando Dios nos da algo, somos como un niño, no ve que un niño le dan un juguete. A veces, papi, cómprame esto. Usted se lo compra, le dura un par de horas, luego lo deja botado. A veces así somos, hermano. A veces queremos pedirle al Señor cosas grandes y materiales. Casa, carro, un buen trabajo. Y a veces Dios lo da. O a veces no es que Dios lo da, pero sí lo logramos obtener. El problema es que logramos tener todas esas cosas y la satisfacción nos dura poco. Ya no nos llena. Tengamos lo que tengamos. Ya volvemos otra vez a la misma condición. Pero algo que sí aprendí es gozarme en lo poco o mucho que Dios nos pueda dar. Estoy hablando de lo material. Lo que más es hacer la voluntad de Dios. Es decir, Señor, perdóname, pequé, fui incrédulo, fui desobediente, fui hombre de poca fe, fui persona que no mantiene la paz. Todas las cosas que dice la palabra que da el Espíritu. Es bien importante que, como dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso aquí nos vemos, y de algo muy personal, que no nos gusta orar. Muy pocas veces nosotros oramos para decirle, Señor, quiero orar más, me gusta orar, Señor. Solo orando quiero pasar. No. A veces oramos bastante porque queremos que Dios cumpla algo que necesitamos. Pero después que pasa el tiempo, ya nosotros ya no queremos orar. Se nos fue, se nos olvidó. Entonces se opone la carne con el Espíritu. Y esa está entre ellas. Cuando las personas dicen dar una oportunidad al mundo, está diciendo, estoy renunciando a Dios. Porque hay personas que dicen, voy a dar una oportunidad o un tiempo. Lo que está haciendo es entrando en una vida peligrosa en la que probablemente si no se arrepiente no va a salir de ella. Amén. Y ya para terminar, si vivo en la voluntad de Dios, entiendo, ¿sabe qué? Que la oración va a traer los recursos que se necesitan. Diga conmigo que se necesitan. No crea, hermano, de que Dios no va a suplir las cosas que necesitamos. Claro que sí. Todos necesitamos algo. Necesitamos tanto en lo espiritual como podemos necesitar en las cosas materiales. Aún en la protección. Hechos capítulo 16, versículo 25 dice su palabra. Pero a medianoche, quiero que vea la condición en la que estaban Pablo y Silas. Habían sido tomados presos. Estaban en la peor celda de esa cárcel. Mire lo que estaban haciendo ellos. Dice, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó y adentró y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Versículo 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué le menciono que Dios siempre va a dar las cosas que necesitamos? ¿Qué cree que necesitaban Pablo y Silas en ese momento?
libertad. Necesitaban que hubiera algo sobrenatural. Imagínense que quien los cuidaba cambió. Y es más, el Señor cumple el propósito en nuestra vida y también afecta a otros. Porque no simplemente ellos salieron de ahí donde estaban, sino que aún esta persona que necesitaba de Cristo transformó su vida, él y su casa. Dios siempre va a proveer lo que necesitamos. Ellos lo que necesitaban era ayuda para poder salir. Pero me llamó mucho la atención porque las cosas que estaban haciendo ellos era que estaban, ¿qué dice? Orando. Hermano, no estaban ahí, bueno, vámonos, Señor, a ver qué onda, ¿cuándo haces lo que vos sabés que necesito? Porque a veces así nuestra postura es como, ok, mandadero, te estoy esperando. Y hasta le tronamos los dedos, ¿verdad? No, hermanos. Creo que tenemos suficientes ejemplos bíblicos para darnos cuenta de lo que debemos de hacer. Miren, dice que estaban orando y que también estaban, ¿qué dice? Cantando. Hermano, y aunque tenían bastantes problemas, cantaban, levanto mis manos. Y a veces cantamos ese corito. Estamos con las manos aquí, miren. Como que quisiéramos que nos dieran un abrazo. Levanto mis manos. Y estamos, hermano. Y estamos así. A ver a qué horas termina el hermano. Ya es la tercera vez que la está repitiendo. ¿Verdad? Bueno, yo lo he pensado, yo sé en usted. Pero hermano, el Señor trae recursos, pero lo trae a través de la oración y aún dice que le entreguemos adoración. Por eso, dos cosas que quiero ya finalizar. Que entendamos que necesitamos orar y que cuando estemos aquí, adoremos al Señor con todo. A pesar de la situación que estamos viviendo, adoremos a Dios. Levantemos sus manos, entreguémosle a Él nuestro corazón. Eso es rendirnos a Él. Y eso es vivir en la voluntad del Señor. Porque allá en el cielo el Señor tiene la mejor alabanza. Allá tiene a lo mejor de lo mejor. Pero de eso, hermano, de lo peor, dice su palabra, de lo peor del mundo, de lo más bajo, nos ha escogido a usted y a mí para que seamos parte también del reino de los cielos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, quiere que hagamos lo que decía en su oración que le enseñaba a sus discípulos. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Amén. Le voy a pedir que ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojos. Yo no sé las situaciones que cada uno aquí está pasando, tanto familiar como de una manera personal. Pero hay algo muy interesante que aquí encontramos a través de esta oración que el Señor les estaba modelando e instruyendo a sus discípulos. Les estaba diciendo, no se preocupen por las cosas terrenales. No se preocupen por las necesidades que tienen. No se preocupen por la comida o la bebida que ustedes van a tener. Yo se las voy a dar. Cierren sus ojos.